Bien, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Gustavo Díaz y voy a ser el anfitrión de esta noche en la masterclass acerca de los bloqueos y las heridas de la infancia. Los voy a estar acompañando por espacio de un poco más de una hora y vamos a tener un espacio al finalizar como para si tienen alguna duda. Este es un tema que es muy amplio, no se puede condensar en tan poco tiempo, así que quizás queden muchas dudas, quizás queden muchas inquietudes, pero de eso se trata, de generar justamente ese darse cuenta, ese búsqueda de cambio en el nivel de la conciencia para detectar aquello que nos está afectando en este momento y poder iniciar el camino de la transformación, el camino de la sanación de esos bloqueos emocionales. Así es que, si me permiten, voy a compartirles pantalla. Si me lo permite Zoom, mejor dicho. ¿Me avisan cuando se esté viendo? Ya se ve. Sí, ya se ve. Perfecto. Bloqueos emocionales, heridas de la infancia y del alma. Como usted puede ver en esta imagen, es una imagen que tiene algunos tonos de grises, de negros, y también tiene algo de color. Eso es lo importante, que nosotros podamos ver e identificar aquello que podemos estar observando o viendo en algún momento determinado. ¿Pero qué son las heridas de la infancia? Son bloqueos emocionales, por eso hablamos de que algo nos está bloqueando y que nos impide alcanzar aquello que queremos lograr. Lo podemos experimentar durante los primeros años de vida y pueden ser el resultado de algo que tenga que ver con algún abuso físico, emocional, a nivel sexual, alguna negligencia que hayan tenido nuestros cuidadores primarios o la pérdida de un ser querido, entre otras cosas. Y está relacionado con algunas de las emociones que se desencadenan, como el miedo, como la tristeza, como el enojo. Mientras que las heridas del alma son aquellas que se relacionan con los traumas emocionales que pueden ocurrir después en cualquier momento de la vida y que afectan nuestro interior. Nos impactan y nos bloquean también nuestro ser. Por eso aparecen esas falsas identidades del ser, ¿sí?, que nos van queriendo proteger, acomodarnos a la vida cotidiana, como pueden ser la sombra y el ego, pero que hoy los vamos a dejar un poquito de lado. Pueden surgir a partir de experiencias como el rechazo, la traición, la humillación, la injusticia y el abandono, que son las heridas principales. Pero justamente estamos en este tema puntual, que es cómo observa el niño, qué es lo que mira, qué es lo que detecta. Porque una cosa es lo que sucede en la realidad y otra cosa es lo que se puede llegar a interpretar de esa realidad. Y a partir de a partir de esa rendijita, lo que capta es lo que llega a nuestra mente y lo que nosotros podemos llegar, estoy admitiendo todavía, y lo que podemos llegar a interpretar de esa realidad, que son filtros, que son distintos filtros que vamos teniendo oportunidad de ir encontrando y que a la vez vamos enfocando o desenfocando, dependiendo de la emocionalidad que sentimos cada uno de nosotros. ¿Y por qué me refiero a la emocionalidad? Bueno, vamos a continuar y después les voy a contar algo. ¿Qué es importante? El reconocimiento y la identificación de esas heridas emocionales. ¿Por qué? Porque nos impactan, generando esos sentimientos y emociones que ya había mencionado, a nivel cognitivo, porque genera pensamientos rumiantes, negativos, recurrentes, está en íntima relación con las creencias que nos hemos ido forjando desde nuestra más tierna infancia y que nos van limitando a nosotros y nos van limitando también en la relación con los otros. También impacta a nivel físico, generando distintos tipos de dolores,
fatiga, insomnio y también a nivel comportamental, porque nos provoca que en algunos casos nos aislemos, ¿sí? Nos generemos por ahí falta de confianza con los demás o incluso hasta para con nosotros mismos. Pero la falta de confianza con nosotros mismos es otra historia. Ahora les voy a estar compartiendo antes de continuar para que ustedes puedan identificarse dónde están parados. Una foto. Nada más y nada menos que una foto. En el chat les voy a estar compartiendo un PDF. Que ustedes lo van a poder descargar de ese PDF y a partir de eso van a responder marcando unas crucecitas en algunos lugares con algunas frases que los identifiquen, que las sientan. Para eso van a tener un tiempo limitado, que va a ser el de un tema musical, y a partir de eso vamos a volver y vamos a comenzar directamente. Acá estamos. Bien. Ustedes me avisan cuando ya la puedan estar visualizando. Al test, ahí está subido, por el chat de Zoom. Porque hoy no voy a poder estar con el teléfono y con el chat. No subió, Gustavo. A ver. Ahora sí. No es pesado, pero Sí, ahora sí. lleva su tiempito. Bien. Perfecto. Le vamos a dar un tiempo para que lo descarguen y a partir de ese momento va a comenzar a sonar un tema musical. Cuando termine, regresamos y continuamos con la masterclass de hoy. Bien, reanudamos la grabación después que han estado completando el test. Y como les decía, muchas veces nosotros estamos observando las distintas situaciones de la vida con algunos filtros, con algunos prismas, ¿sí? Entonces, a partir de esos filtros, de ese prisma, que nosotros podemos llegar a detectar, ¿ven? El filtro nos permite tener una variación de colores, una variación de imágenes. ¿Se alcanza a ver? Entonces, depende cómo nosotros estemos viendo, con la cara que estemos viendo, es ese filtro que va a permitir que la situación ingrese en nuestra mente. ¿Y cómo lo vamos a interpretar? Puntualmente, en mi caso, yo cuando era niño, tenía 8 años, me dijeron que me iban a operar de la garganta y que al salir de la cirugía me iba a comer un rico helado. ¿Qué sucedió? Que cuando llegué frente al quirófano que me iban llevando en una camilla, observé que el médico con el cual yo había estado interactuando estaba en el pizarrón, algo que se usaba en ese entonces. Poner el nombre del médico y el nombre del paciente y la cirugía. Y en ese pizarrón decía el nombre del médico, mi nombre y que la cirugía era de corazón por una cardiopatía interventricular. Ahí en ese momento me sentí incómodo. Ingresé a la cirugía, me colocaron, el anestesista me colocó una máscara, me dijo que iba a hacer un paseo por la luna como un astronauta, pero este aquí que cuando desperté aislado en una sala hermética,
atado de pies y manos, y cada vez que volvía a tener conciencia porque me dormían, observaba que me encontraba solo. Recién como el tercer cuarto día pude observar a través de una pequeña ventanita a mis padres. Obviamente que eso generó en mí una herida de abandono, pero era porque yo lo interpretaba así, herida de abandono. Y me costó mucho tiempo superar ese dolor. Tuve que trabajar mucho para poder interpretar y llevar a la realidad de ese niño al adulto que estaba trabajando en esa herida. Porque por un lado estaba la traición de que me habían dicho que me iban a operar de la garganta y que iba a terminar tomando un helado. Y por otro lado, mi interpretación de haberme sentido solo, absolutamente solo. Lleva tiempo, duele, es un proceso, como todo proceso. Pero afortunadamente se logran sanar las heridas de la infancia. Les voy a seguir compartiendo. Me avisan cuando se esté viendo. ¿Se observa ya? Sí, sí. Sí. Perfecto. Bien. Sí. Continuamos entonces. Esta combinación entre heridas y máscaras que nos colocamos. Porque frente a la herida de abandono nos ponemos una máscara de dependiente, de dependencia. Frente a la de rechazo, la máscara del huidizo. Frente a la de humillación, la máscara del masoquista. Frente a la herida de traición, la máscara del controlador. Y frente a la herida de injusticia, la máscara del rígido. En mi caso, no solamente yo lo comprobé, sino quienes comparten conmigo pudieron comprobar también que en muchas situaciones yo actuaba como controlador y también como dependiente. Y vamos a entrar directamente en la herida de abandono. Esa herida que nos genera tantas situaciones frente a la vida cotidiana, porque también se da en la infancia. Y la sentimos fundamentalmente por el progenitor o el cuidador primario del sexo opuesto entre aproximadamente el año y los 3 años. Son algunas de las características. Obviamente que lo podemos sentir también con el otro cuidador primario que puede estar ocupando ese rol. Y es el temor a quedarse solo, el temor a tomar conciencia de esa pérdida, de ese abandono, de esa falta de protección, de esa soledad, de esa ausencia emocional o física, que genera un miedo constante, baja autoestima, celos, posesividad, evitación de conflictos, falta de confianza en los demás, miedo al cambio, miedo a la transformación. Tener presente que el centro del mundo está en la otra persona. Y eso nos genera, por ejemplo, falta de capacidad para poner límites, autosabotaje, no solamente en nuestros proyectos, sino también en la relación con los demás, incluso hasta dependencia financiera, desconfianza incluso en uno mismo. A veces podemos llegar a tener una tristeza persistente, sentimientos de desesperanza, patrones repetitivos en generación de relaciones tóxicas, ya sea compañeros de trabajo, ya sea con un jefe, por lo cual terminamos colocándonos
una máscara para superar esa herida de abandono. Pero no superarla en la gestión de la herida en sí, sino que es superarla porque la estamos dejando atrás. La estamos, como una especie de mecanismo de defensa, la enviamos al inconsciente. ¿Cuáles son las características? Las características de la herida de abandono es que les cuesta ser responsables, creen que la vida les debe amor, protección, necesidad de otros para sobrevivir, creen que es difícil lograr un cambio, que no son valiosos, que no se pueden comprometer consigo mismos, que se les negó ese derecho a sentirse valiosos, a sentirse seguros, a sentirse protegidos para crecer con confianza. También se tienen que dar el derecho no solamente a ser valiosos per se, sino también a sentirse valiosos para con los demás. El dependiente es una persona que dramatiza mucho cualquier situación, por más pequeña que sea. Por eso muchas veces se utiliza la frase que a partir de un grano de arena se transforma en un desierto. ¿Cuántas veces me he podido identificar con eso? Que me llevó tiempo, por ejemplo, darme cuenta de que mi sistema muscular no estaba lo suficientemente desarrollado. Iba al gimnasio, hacía actividad física, pero este aquí que tuve hernia inguinal derecha, hernia inguinal izquierda, hernia umbilical, hernia de hiato, hernia paraesofágica, todo a nivel muscular. Y no encontraba por qué me estaba pasando eso. Ni siquiera los médicos me lo podían confirmar. Y justamente lo descubrí tratando y formándome justamente en heridas. Es importante el poder detectar nosotros dónde estamos parados y qué se generó en la infancia. La máscara que se puede llegar a crear es la del dependiente. La máscara del dependiente. Pero vamos a cuál es la herida en sí, cuál es mi compromiso con esa herida. Olvidamos nuestras necesidades, ignoramos nuestro propio valor, se tienen relaciones de dependencia, muchas veces se actúa como un niño, abandonamos nuestros sueños, permitimos el abuso, decimos mucho pero no hacemos, y generalmente los hábitos refuerzan ese dolor y van construyendo y alimentando la formación de esa armadura. Entonces, ¿pero qué tengo que hacer cuando he detectado esto y he tomado conciencia de que estoy con esta herida? Tener compromiso con lo que siento, digo y necesito. Responder con la adultez, no como un niño. Ser responsable. Terminar lo que uno empieza. Tener disciplina. Tener y generar buenos hábitos. Empezar a ver lo positivo y bajarle un poco el nivel a esa queja y dejar de creer que todo está mal, si les contara. Pasamos a la herida de rechazo. La herida de rechazo se inicia también en los primeros años de vida. Y es todo lo contrario a un entorno amable, amoroso, confortable, como podemos ver esta niña ahí, donde hay una relación con los otros hijos en donde están siendo contenidos, pero ella no se siente contenida. Puede ser ella o él. ¿Qué genera esto?
que muchas veces tengamos miedo a ser rechazados o a seguir siendo rechazados. Es el patrón repetitivo cuando vamos creciendo, ya sea por los profesores, por nuestros compañeros de primaria, de secundaria, en la universidad, por la pareja. Siempre está el miedo al rechazo. Siempre estamos con ese miedo. Entonces, ¿qué genera esto? Genera que estemos sintiendo que se nos negó el derecho a ser importantes, a ser amados, a ser cuidados, a ser protegidos, alimentados, a ser hacedores, porque no hacemos, porque estamos, obviamente, recluidos. Y se caracteriza porque es un cuerpo que no desea ocupar mucho lugar. Nos hacemos ovillito, experimentamos miedo al mundo, temor al rechazo, como ya mencioné. En algunos casos esas personas suelen ser solitarias o ausentes, perfeccionistas, todo el tiempo, corrigiendo y corrigiéndose. Están mucho tiempo con ese rum rum constante de diálogos internos rumiantes. A la vez son inteligentes y racionales en ciertas situaciones. Pero se pueden desarrollar hábitos que no nos permitan terminar lo que iniciamos. Y las palabras que más se escucha en esta herida es resistir, contradecir, no admitir, denegar, mostrar oposición, el desprecio. Porque el huidizo siente pánico. Y si siente pánico, se paraliza, que es una de las acciones del miedo. Podemos actuar huyendo, podemos actuar paralizándonos o podemos actuar luchando. Si el huidizo llega al pánico, sobrepasa el miedo, se paraliza. Y lo hace frente a ese cuidador primario progenitor de su mismo sexo. ¿Cuáles son las características? La herida hace hincapié en las cualidades, en las capacidades, en el derecho a sentirse, a tenerse sentido de pertenencia, a sentirse que somos vistos, que nos están detectando, que somos alguien, que somos importantes. Entonces, para pasar esto en limpio, hacemos conciencia de la herida y tengo que confiar en mis capacidades, tanto en lo físico como en lo emocional. Aceptarme tal cual soy. Manifestar mis ideas sin miedo, validarlas. Ese es mi respeto. Es buscar alimentar mi amor propio, darme la posibilidad del derecho a existir y escucharme por sobre todas las cosas. Eso en cuanto a esta herida. Pasamos ahora a la de humillación. Tiene que ver con la vergüenza. Puede ser una vergüenza propia o puede ser una vergüenza heredada transgeneracional. Es decir, de la familia. Por eso decimos que puede ser individual o colectiva. Pero ¿qué produce esto? Que bueno, que nos sintamos poco dignos, disminuidos, que no tenemos valor. Puede llegar incluso a generar adicciones en ciertas y determinadas personas. De todo tipo, ¿eh? No solamente la adicción tiene que ver exclusivamente con lo que es las sustancias que se relacionan con drogas. Puede ser adicciones a la tecnología, adicciones al trabajo, adicciones a relaciones insanas. Y tiene que ver con lo que en algún momento a nivel individual pudo haber sentido, como por ejemplo la pobreza. Encontrarme con compañeros que tienen mucho más dinero, pueden hacer otras cosas, y yo no puedo participar de eso. Y entonces, ¿qué se genera? El bullying. Me hacen burla, entonces eso, ese abuso, genera en mí
la herida de humillación. Pero también puede ser por secretos no expresados a nivel familiar, disfunciones familiares, que tienen que ver con esto de que se esté desarrollando una situación X a nivel familiar entre los adultos y que quiero participar como niño, pero que frente a los demás me callan, me gritan o incluso abusan físicamente con un golpe. Entonces, ¿qué genera esto? Bueno, que después se generen patrones repetitivos de búsqueda de relaciones que generen ese tipo de abuso. Llevándonos incluso a tener hábitos poco sanos. Y que estemos constantemente sintiéndonos mal por lo que somos o sentimos que somos. El que está en esta herida, estrés constante. Se busca la complacencia, nos sumamos problemas ajenos, solemos ser las ambulancias de los demás y suele estar relacionada con la de abandono. A veces incluso se llega a desconectarse de las necesidades propias. ¿Por qué? Porque nos sentimos indignos, culpables. Por eso se vive de la culpa. Estamos todo el tiempo, hoy perdóname, hoy no quise hacer esto, siempre justificándonos, pero siempre a la vez, cada cosa que hacemos, nos sentimos culpables. Entonces, si estamos siempre pensando en los demás, obviamente no nos hacemos cargo de nosotros. Estamos queriendo hacer felices a los demás, pero no buscando nuestra propia felicidad. Entonces, los hábitos que generamos no son sanos. Entonces, ¿qué pasa? Si no son hábitos sanos, obviamente, que todo el tiempo vamos a estar generando situaciones que nos lleven a repetir, a que nos cause dolor, este tipo de herida, como un patrón repetitivo. Siempre limitándonos, siempre poniéndonos un límite que no nos permite ir más allá. Entonces, si ignoramos nuestras necesidades, si hacemos todo por los demás, si nos sentimos víctimas, si ayudamos a los demás a costa de sacrificarnos nosotros, y siempre estamos criticándonos, comparándonos, ahora con el tema de las redes sociales, sin ir más lejos. Los otros días estaba justamente presenciando una comparativa de una sesión fotográfica, un book fotográfico de lo que se subió a las redes y de lo que se seleccionó no subir a las redes. Es decir, la vida misma. ¿No saben ustedes la diferencia de esa persona, de lo que estaba mostrando en las redes con lo que era en la realidad? Pero ¿qué pasa? Quien entra a la red ve esta parte, que es lo que le está mostrando, y se está comparando con esa parte que le muestra. Pero no lo hace con lo otro, que es la realidad. Por eso ahí está el filtro. Lo que creemos y consideramos que es real, y que no lo es, porque son poses, versus lo que es la realidad, pero que no lo estamos viendo. Ya lo decía Buda, compararme es sufrir. Entonces, ¿para qué nos estamos comparando? Justamente porque hay una herida que está haciendo hincapié y se está arraigando en nosotros. Entonces, el compromiso con esa herida es generar espacios para disfrutar la libertad. Aprender a escucharnos y a escuchar nuestro cuerpo. Cuidar nuestra salud. Enfocarme en aquello que es valioso para mí. Sentir que me lo merezco. No estar pensando siempre en esa vocación de servicio. Ayer justamente una clienta me compartía que su mamá había tenido una vocación de servicio toda la vida. Entonces, ante la pregunta,
Ese era el propósito de su vida, pero ¿cómo era en realidad? Y era una persona triste. A ver, era su propósito, pero era triste. Hay una incongruencia. Sí, sufría mucho. Sufría mucho. Si hay sufrimiento, ¿qué quiere decir esto? Que no era su verdadero propósito. Que había algo más escondido ahí atrás. Que habría que haber escarbado. Porque una cosa es que podamos identificar nuestro norte y sabemos cuál es el camino, pero el camino tiene bifurcaciones. Entonces podemos ir por un camino lleno de espinas, de rocas, de subidas, donde cruzan ríos caudalosos, o podemos ir 5 metros más acá por un camino demarcado, por una calzada que tiene puentes y va al mismo lado. Pero nosotros somos los que elegimos ir por A o por B. Entonces, sentirnos valiosos, ponernos límites y poner límites también para con los demás y crear relaciones ecológicas. Vamos a la herida de traición. Lo que genera dolor. Hay falta de confianza, falta de seguridad, falta de fe, miedo constante a sentirnos nuevamente heridos, nuevamente traicionados, estar a la defensiva. Y esto porque aquellos que nos tendrían que haber cuidado o, o prodigado amor, no lo hicieron en su momento. Entonces por eso estamos constantemente poniéndonos máscaras, construyendo armaduras para defendernos, para estar siempre alertas. Ahora, esa herida puede ser real o simbólica. Todo puede ser real o simbólico, porque depende de ese entorno y depende de lo que yo como niño interpreté y de lo que yo como niño le transmití a mi yo adulto. Se puede combinar con la de abandono, ya se los compartí, que impactan en la seguridad y el control. Sienten que han tenido algunos tramos de su infancia que se les ha robado. Yo al menos perdí casi un año recuperándome y no sabía qué me pasaba. Entonces, esa incertidumbre se manifiesta en todas las áreas en las cuales nosotros nos querramos desempeñar. Y estamos constantemente colocando armaduras, colocando defensas, a tal punto que mi juego preferido de la infancia era construir con unos bloques que en aquel entonces se llamaban mis ladrillos. Y obviamente, ¿qué es lo que hacía yo? Ahí decía que en el manual de uso decía que yo podía construir autitos, que podía construir alguna torre, que podía construir una casita, pero yo lo que hacía era construir defensas. Cuanto más altas, mejor. Eran vallas. Con el tiempo lo identifiqué. Se caracteriza porque no saben tratar con la frustración, porque buscan justamente que todo les salga bien. No aceptan la mentira de ninguna manera. Por eso buscan la perfección. Y dejan de lado a aquellas personas que no hacen las cosas como ellos consideran que deberían hacerlas. Ah, son buenos organizando, son buenos líderes, pero a veces pueden enojarse, pueden ser seductores, protectores, manipuladores. Tienen una imagen de saberlo todo. Por ahí me suelen decir, te sale tu ascendencia geminiana. ¡Wow! Hacen hacer más a los demás. Viven en el límite del estrés. A veces duermen poco, están a la defensiva. Muchas veces esa defensiva me ha llevado a estar también enojado conmigo mismo, porque dormía 4 o 5 horas por día. Y si no controlamos todo,
el mundo es un caos. Entonces, ¿qué es lo que hace la herida de traición? Busca controlar vidas, desconectarse de las necesidades propias, hacer eje en el trabajo, en el dinero, considerar que no necesitan de nada y de nadie, cuando en realidad sí necesito. Interpretan y perciben siempre malas intenciones, crean incertidumbre, no cumplen, están a mil, tienen mil cosas para resolver y están parados en la urgencia, o sea, estrés. Entonces, el compromiso para esa herida es ser auténticos con lo que estamos sintiendo, comunicar las necesidades, soltar y aprender, disfrutar el aquí, el ahora, el presente, el momento, establecer relaciones psicológicas, gestionar el miedo a todo. El miedo a todo. Y para eso, pensar que todo va a salir bien. Vamos con la última. La herida de injusticia, que genera un profundo dolor, ya que uno siente que le han violado todos los derechos propios. Entonces, ¿qué genera? Genera enojo, obviamente, genera ira, genera rechazo, no solamente para con uno, sino para con los demás también. ¿Por qué? Porque esa injusticia hace que nos sintamos vulnerables. Somos víctimas de, estamos sintiéndonos indefensos, porque no podemos manifestar el derecho a, porque nos han aplacado. Y esto tiene que ver con los cuidadores primarios, con los jefes, con los profesores, con la autoridad misma, que puede ser la policía, el Estado, genera esa sensación. ¿Por qué? Porque se genera un patrón repetitivo. Y siempre estamos en, por así decirlo, choque con la autoridad. La herida de injusticia es sistémica. ¿Por qué? Porque si tratáramos en una sesión grupal, muchos se identificarían con alguna parte de injusticia en algún momento de su vida. Pero ustedes van a preguntar, Gustavo, ¿pero solamente esta? No, en todas. En todas. Porque en mayor o menor medida, ya van a ver, tenemos todas. Pero hay algunas que hemos tenido los recursos suficientes y necesarios para hacerle frente, y otras no. Esas son las que se manifiestan más en el día a día o en las distintas situaciones que se nos presentan cotidianamente. Entonces, vivimos en tensión constante, a la defensiva. Frente a alguien que nos plantea algo, atacamos. Acción, reacción. No es que se persiga conscientemente, pero se buscan que generar situaciones de injusticia. Hay enojo frente a la imperfección, frente al desorden. Estas personas no son empáticas, están constantemente exigiéndose. Creen que deben ser mejores que los demás. Y el dependiente siente celos porque teme ser abandonado. La idea de injusticia es competir y compararse. Acá vuelta de nuevo la comparación. Hay autoexigencia, hay autocrítica, el no disfrutar y el pararse en el deber o el tener. Mientras que el compromiso es soltar, darse permiso a equivocarse, darse permiso al error, darse permiso al fracaso. ¿Por qué? Porque todo eso es aprendizaje en definitiva. Y eso es lo que se tiene que disfrutar. Es tan importante el recorrido como la meta. No solamente la meta. Entonces, permitirse ser espontáneos, no estar todo el tiempo planificando, porque hay quienes hasta planifican y lo ponen en una agenda. A tal hora, cepillado de dientes, a tal hora, ir al baño, a tal hora, almorzar, a tal hora. Es un exceso. ¿Sí? Entonces,
gestionar las emociones, sentirlas, ponerse límites, está bien, pero respetar esos límites es mejor todavía. Porque muchas veces ponemos límites para sobrepasarlos. Y ahí caemos en nuestra propia trampa, un autosabotaje. Hay que equilibrar el deber y el querer. Entonces, ¿qué pasa con todas estas heridas? Generan bloqueos emocionales. Entonces, hay una ventana de tolerancia que nosotros decimos es lo normal. Es más o menos cuando nosotros nos encontramos en equilibrio. Cuando nos sobrepasamos de ese equilibrio, pasamos la ansiedad, el enfado, la agresión, a esa necesidad de la aprobación de los demás. Y cuando estamos por debajo, estamos, obviamente, con emociones muy bajas que nos generan parálisis, tristeza, encierro en uno mismo y desconexión con los demás. Fíjense qué importante que es. Antes de continuar, ¿cómo venimos hasta acá? Yo tengo la sensación, buenas noches, de ¿Qué que tal? es muy finita lo que es la herida de traición y de injusticia. Ya van a Hay, ver por qué. ¿eh? Ya van a ver por qué. Muchas veces se combinan algunas. Claro, Entonces, en la combinación justamente está el hecho de que pueda aparecer la herida de traición y la herida de injusticia, y que no sepamos cuál pesa más, porque están las dos complementándose, sí, sí. al igual que puede ser la de abandono y traición. Ujú. ¿Sí? Pero justamente hay ciertas, digamos, características que hacen de que estemos parados más en una que en otra. Tal cual. ¿Se entiende? Sí, sí, Por gracias. eso lo importante es identificar qué es aquello que me genera una reacción y anotarlo, qué es aquello que me detona y anotarlo. Cuantas veces yo pueda detectar esos patrones repetitivos, de alguna manera voy a estar identificando cuál es la herida que me está afectando más a nivel emocional. Bien, ¿continuamos? Yo quiero hacer una consulta. Buenas Sí. noches, Gustavo. ¿Quién habla? Eh, No te veo. Miriam. Miriam, ahora sí. Eh, Sí, Miriam. yo quiero saber algo. Por el tema, por ejemplo, de las injusticias. ¿Cabe en esa, porque a mí me afecta mucho la injusticia en los demás? Cuando veo injusticia con otras personas, como que me altera esa situación. Por ahí no conmigo misma, pero sí con los demás. Bien. Bueno, ya lo vamos a ver cuando develemos qué apareció en el test. Pero ese sería de injusticia también. Está dentro de la injusticia. Hay que Ujú. ver Ah, eso bueno. que estás viendo en los demás, que se está reflejando en vos. Mm, Porque si te hace sentido esa injusticia en los demás, es porque vos la estás percibiendo. ajá. Bueno, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más o continuamos? Vamos entonces. Carpe diem, aprovechamos el tiempo y el día. Cinco pasos para sanar nuestras heridas emocionales. La aceptación. Uf, ¿cuántas veces decimos qué importante que es la aceptación? Pero, ¿qué estamos aceptando en realidad? Porque la aceptación no tiene absolutamente nada que ver con el, eh, con el hecho de que nos demos
por enterados de que, bueno, las cosas son así y ya está, listo. No peleo más con esto. Es no darse por vencido. Aceptarse es traer ese punto ciego, que es el patrón repetitivo, tomar conciencia, traerlo adelante, observarlo, mirarlo, detectarlo, poder comprenderlo, escribirlo, hablarlo, expresarlo. Esa es la aceptación. Saber que está en nosotros, saber que fue una parte nuestra. Entonces, si yo lo acepto, lo estoy integrando en mí. Le estoy dando el espacio y el tiempo, en mi línea de tiempo y espacio, que tuvo su lugar. Pero ya van a ver que eso no me define mi presente, ni me define mi futuro. ¿Qué es lo que está pasando cuando la herida está detonada? Hay que aprender de la herida. Viene a enseñarme algo, viene a decirme algo. Ahí vamos con Estefanía, que se cayó. ¿Por qué? Porque muchas veces esta falsa identidad del ser, y ojo, no estoy hablando de que sea algo negativo. Todo es positivo en su justa medida. Pero nuestro ego, para protegernos, aparece generando armaduras y mandando como mecanismo de defensa todo ahí, almacenándolo en el basurero, y como le dice Sócrates a su alumno en la película, el guerrero, saca la basura de tu mente. Saca la basura de tu mente. Para eso hay que tomar decisión. Si yo tomo decisiones porque elegí un cambio, elegí una transformación. Si yo elijo, decido. Ahora, de la decisión, tengo que pasar a la acción. Entonces, si paso a la acción, me doy permiso para aceptar eso que vivió mi niño interior. Me doy permiso para aprender de lo que vivió mi niño interior. Y me doy permiso para gestionar las emociones que vivió mi niño interior. Si la gestiono bien, entonces el siguiente paso es soltar. Soltar esas máscaras. Aceptarlas y soltarlas. Aprender y soltar. Tomar acción y soltar. Darme permiso y soltar. Así no me voy a comparar, no me voy a criticar, no me voy a sentir solo, no me voy a sentir vergüenza en relación a los demás, no me voy a sentir traicionado. Y aquí van algunas técnicas, algunos tips para sanar o minimizar, al menos, porque todo lleva un proceso. No es que si yo, por ejemplo, me siento y hago mindfulness 5 minutos, voy a sanar mi herida. No, es todo un proceso. Ténganlo presente. Por eso hay que buscar ayuda de un profesional, ¿sí? Un acompañante profesional que me brinde las herramientas necesarias como para que yo busque nuevos recursos, los adapte y los desarrolle a mi yo presente y se lo transfiera a mi yo niño. Sí, el mindfulness y la meditación, practicar la atención plena, el aquí y el ahora, el momento, vivir el momento y estar presente. Como ya mencioné, la escritura terapéutica, escribir todo aquello que me venga. La visualización positiva. Comenzar a imaginar ese futuro. De ahí lo que surgió como
una experiencia, digamos, de allá por los años 90 aproximadamente, de que tenemos el poder de manifestar. Pero para manifestar no es solamente de la boca para afuera, también lleva un proceso. Por eso la visualización es un ejercicio y se logra con la práctica. ¿Para qué? No solamente para reprogramar nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de convertir aquello negativo en positivo, sino también para resignificar. Obviamente no vamos a cambiar ese pasado, pero sí lo vamos a poder resignificar. Colocar límites saludables. ¿Cómo establezco límites saludables? Y bueno, aprendiendo a decir que no cuando siempre digo que sí. Y si siempre digo que sí, cuando quiero decir no, hay incongruencia. Suena la alarma, luz roja. Desarrollar la autoempatía. La autoempatía, el autoamor, el amor propio. Hablarnos, no maltratarnos con pensamientos rumiantes. Porque el maltrato es muy fácil. Ay, ¿cómo puedo ser tan bruto que... Y dale con eso, y dale con lo otro, ¿y para qué? ¿Para qué ese maltrato? Comenzar a tratarme bien, comenzar a hablarme con respeto, de la misma manera que lo haría con otro. Y desarrollar la resiliencia, transmutando el dolor en amor. Eso es lo que permite recuperar y recuperarnos de las adversidades y aquellas situaciones que no hemos podido estar experimentando con ese yo infantil que genera patrones repetitivos y que se están repitiendo en el presente con mi yo adulto. Y acá llegamos a una historia que les quiero contar. Ahora viene el momento del storytelling. ¿Tienen ganas de un storytelling? ¿Sí o no? ¡Wow! Sí, sí. Bien, 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 bien. Está atento, Ale. Bien, y ahí 33, 52, 44 también. Bueno, como vieron en la foto, en el año 2015 tuve la fortuna de visitar la mítica Isla de Pascua, mundialmente conocida por sus enigmáticas estatuas Moai y su rica herencia cultural. Allí fue donde conocí a un joven llamado Jori. Jori, con el cual tuve varios intercambios, me contó lo siguiente. Él en ese momento estaba haciendo de guía turístico, pero a su vez también por la mañana. Y por la tarde tenía un puesto de artesano. Ahí es cuando ya un poco más podía dialogar con él. En ese entonces, 2015, tenía 28 años. Y como les dije, trabajaba como guía turístico, compartía con los turistas que llevaba un lado al otro las historias, las leyendas de los Rapa Nui. ¿Crees que ya como poner mi nombre? A ver. ¿Qué pasa acá? Vamos a silenciar antes de continuar. Bien, cualquier cosa, Sandra y Liliana pueden silenciar ustedes también. Sí, sí, ya lo hicimos. Sí. Bien. Como les decía, compartía con los turistas las historias y leyendas de su pueblo, de todo lo que era la cultura Rapa Nui, que es muy rica de por sí. Pero detrás de esa sonrisa acogedora, de su amplio bagaje de conocimiento, Jori cargaba con una serie de heridas de su infancia, cicatrices del alma que no había sanado. Desde niño había compartido y vivido en una casa llena de conflictos. Su padre, pescador, luchaba contra el alcoholismo. Su madre, artesana, que se lo heredó. Llevaba el peso de la familia, llevaba la carga sobre sus hombros. Y muchos días
en ese hogar pululaban los gritos, las discusiones, a veces los golpes. Eso era la constante que él estaba viviendo en su infancia. Lo que lo llevaba a Jori a buscar refugio entre las antiguas estatuas, encontrando ese consuelo en la serenidad, en la paz de esos moai inmensos que parecían observar el mundo desde una distancia que le permitía tener un horizonte y poder observarlo. Y él anhelaba poder observar ese horizonte hacia un futuro que no podía develar. Y a medida que fue creciendo, Jori se dio cuenta de que esos ecos de la infancia o patrones repetitivos seguían presentes en su vida adulta, lo que lo llevaba a tener dificultades para confiar en los demás. Por eso se sentía incómodo, me decía, me sentía que no estaba en mi lugar, que era un lugar inadecuado para mí. Mientras que por otra parte, me decía que era querido y respetado por su comunidad, pero él se sentía aislado y herido. Un día, mientras guiaba un grupo de turistas, me contó que conoció a una mujer llamada Consuelo, una terapeuta española, que había visitado la isla en busca de inspiración y paz. Obviamente que ella traía un bagaje también de conocimientos en distintas terapias que, obviamente, cuando lo empezó a hablar de su trabajo y se generó ese intercambio de lo que a Jori le pasaba y de lo que Consuelo hacía, obviamente que le ofreció ayuda y acompañamiento para tratar esas heridas emocionales. Al principio Jori me dijo que era escéptico, pero que tal fue la insistencia de Consuelo que aceptó su oferta. Y esta le explicó a Jori que las heridas de la infancia y del alma no desaparecen de un día para el otro, que hay que reconocerlas, atenderlas, validarlas. Ante eso, Jori comenzó a entender que para sanar debía primero enfrentar y aceptar el dolor que había reprimido durante tanto y tanto tiempo. Una de las primeras técnicas que Consuelo le enseñó fue la de escribir una carta a su niño interior, es decir, la escritura terapéutica. Y en esa carta Jori me decía que le habló a ese niño lo que le había pasado. Le expresó lo que él sentía de adulto, que sentía amor y compasión por ese niño. Le dijo que no estaba solo, que su dolor era válido. Y ese ejercicio le permitió reconectar con sus sentimientos, con sus emociones más profundas. Y comenzar a ofrecerse a sí mismo la oportunidad y la posibilidad de alcanzar esa serenidad que tanto había necesitado y buscado. Otro paso que dio en esa búsqueda de sanación fue el trabajo del perdón. ¿Por qué? Porque Jori tenía mucho resentimiento hacia su padre. No solo porque no pudo superar esa adicción al alcohol, sino también por el sufrimiento que había causado a la familia. Pero Consuelo le explicó que perdonar no significaba justificar las acciones de su padre, sino librarse del peso del odio y el rencor. Y con el tiempo, Jori aprendió a ver a su padre como un hombre con sus propias luchas, con sus propias debilidades, con sus propias fortalezas también. Y esta comprensión le permitió empezar a dejar soltar, dejar ir ese resentimiento y encontrar la paz interior. Consuelo también introdujo a Jori en la práctica de la visualización. Y a partir de lo que le transmitió, me decía que antes de llegar a comenzar con las visitas guiadas, cada mañana se sienta frente al océano, cierra los ojos y visualiza una luz curativa envolviendo su cuerpo, sanando esas heridas emocionales. Esa práctica no solo le permitió lograr la calma,
sino también fortalecer su conexión consigo mismo y con la naturaleza, que tanto también le había ayudado a fortalecer esa conexión. Esa naturaleza que tanto está presente en la isla de Pascua, con esas cavernas tan bellas que permiten también aislarse del entorno, pero sentirse uno con uno mismo. Por eso me contaba que un día se encontraba meditando cerca del volcán Rano Raraku y que ese día tuvo una revelación. Entendió que, al igual que las estatuas del lugar, que habían soportado por siglos el viento, las tormentas, el sol, los vandalismos, él también podía encontrar la fuerza para superar sus dificultades. Los Moai no solamente eran testigos silenciosos de la historia, sino también símbolos de resistencia y permanencia. Entonces, con ese apoyo que le brindó Consuelo en su momento y esa fuerza que encontró en su entorno, Jori, con el paso de los días, comenzó a ver cambios significativos en su vida. Sus relaciones mejoraron porque empezó a confiar más, a comunicarse de manera abierta, de manera asertiva. Su autoestima creció. Comenzó a sentirse más seguro, más valioso, a sentir que merecía sentirse así. Y esas historias de su pueblo que compartía en un momento con los turistas comenzaron a adquirir una mayor profundidad. ¿Por qué? Porque les empezó a transmitir la historia desde un lugar de sanación, de autenticidad. Y una tarde, mientras contemplaba el atardecer sobre el Pacífico, Jori había reflexionado durante mucho tiempo, pero ese día fue un punto de inflexión, porque pudo tomar conciencia de ese viaje interior que había realizado. Había aprendido que la sanación no es un destino, sino un proceso continuo de autodescubrimiento y de amor propio. Y en esa charla con Jori fue cuando escuché por primera vez acerca de Akshay Dubey. Él me regaló esta frase que aún resuena en mi mente de la misma manera que resonó en la de él. La sanación no significa que el daño nunca existió. Significa que el daño ya no controla nuestras vidas. Esa es la importancia de tomar conciencia. De que aunque las cicatrices del pasado siempre estén presentes, no definan justamente ese presente y tampoco ese futuro. Por eso ese agradecimiento que tengo para Jori, para Consuelo y para Rapa Nui, por la enseñanza que pude captar en un momento dado de mi vida. Bien. ¿Qué les pareció? Hasta aquí estamos, y a partir de ahora llega el momento de gestionar. Llega el momento de trabajar internamente, de trabajar en uno. Entonces vamos a develar aquello que trabajaron al principio. Si tuvieron, a ver, quiero que me digan por el chat qué paso fue el que más cruces tuvo. ¿Se animan? Si no es por el chat, me lo dicen oralmente. No hay problema. Ábranse el micrófono. Ahora este es el momento de compartir. Acá ya todos somos uno. El todo está en las partes y las partes están en ese todo. Hola, buenas tardes, Gustavo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Héctor. Héctor, bien. Me había aparecido la imagen de Ale. Sí, en mi caso, el punto 3,
El paso 3. El paso Tuve 3. más. Sí, tuve más. Bien, ya lo vamos a revelar. ¿Alguien más quiere compartir? Hola Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gloria? Yo tengo el 1 y el 3 que coinciden. El 1 y el 3. Bien, perfecto. ¿Qué tal, Gustavo? Yo. Sí, El 4, el Estefanía, paso el 4. 4. Bien, paso 4. Adriana pone en el chat el paso 2. Bien, ¿alguien más? Sí, hola, yo tuve, sí, el paso 2, el que más cruces tuve, Bien, seguido el perfecto. paso 1, Bien, casi parecido. parecido. Bien, sí, es posible que se dé esa situación. Exactamente. Incluso pueden darse dos pasos exactamente iguales con la misma cantidad de cruces. Bien, ¿nadie más? Yo, A yo ver. tengo hola, el Sí, Miriam, paso 2, el 2, paso 3 y 2. 4 con la misma puntuación. 2, 3 y 4. Bien, Miriam. Perfecto. ¿Alguien más? Obviamente que se lo pueden guardar para ustedes, porque yo obviamente que acá no estoy teniendo presente eh, lo que cada uno compartió. Yo el 5 lo tengo bien definido. Después en los otros, por ejemplo, no pude definir porque había situaciones que marcaban que podía ser o por momentos o dependiendo de la situación. Tal cual. Bien, lo importante es que cuando completan el test es lo que hizo sentido en el momento. Porque si lo analizamos mucho, obviamente que le vamos a encontrar siempre un pro o un contra. ¿Hizo sentido? La marqué. ¿No hizo sentido? No la marqué. Eh, ¿Es por momentos? Uno cada tanto, no la marco. Lo detecto que es seguido, lo marco. Así es simple. Bien. Entonces, Claro, si, algunos parecían como muy extremos, como que no, tal vez alguna vez muy aisladamente te pudo haber pasado y entonces no es lo que realmente va con vos o lo claro, sentís. lo Pero lo que cotidiano. sí hacía más sentido cotidiano, sí. Las reacciones más rápidas y automáticas que ya son de uno, ¿no? Y que Exactamente, uno si Adriana. detecta que son negativas, bueno, estamos acá para sanarlas, o bueno, detectarlas Exactamente. por lo menos, empezar a Detectarlas, detectar. detectarlas y tomar conciencia para comenzar ese proceso. Exacto. Bien, para que anoten. En el paso 1, quien más cruces tuvo en el paso 1, si hace sentido, tiene que ver con la herida de rechazo. Quien tuvo más cruces en el paso 2, tiene que ver, si hace sentido, con la herida de abandono. Quien tuvo más cruces en el paso 3, puede identificarse con la herida de humillación. Quien tuvo más cruces en el paso 4, ahí está haciendo o diciendo presente la herida de traición. Y quien tuvo más cruces en el paso 5, puede estar teniendo o identificándose con la herida de injusticia. Lo importante es esto. Esta es una foto de un momento determinado, de lo que surge en el momento. A partir de ahora, se hace consciente y se inicia un proceso. Cuando ustedes reciban o puedan visualizar nuevamente esta masterclass, van a poder repasar de nuevo cada una de aquellas heridas con las cuales ustedes mismos se han estado identificando y a partir de ahí comenzar porque va a aparecer, no es un proceso, como les digo, de un día para el otro, pero va a comenzar a aparecer y tomar
dimensión real de aquello que estaba en un punto ciego. Y de pronto apareció. Lo tengo presente acá, lo puedo ver y lo voy a poder ver ya no con el prisma, ya no con las distintas caras, ya no con una armadura a la defensiva, sino teniéndola al frente. Esto es lo que estoy sintiendo ahora. Y a partir de ahora me comprometo conmigo mismo o conmigo misma a trabajar para mi bienestar, a merecerme, darme mi tiempo, poner mis límites y alimentar mi amor propio. Ser quien quiero ser, no ser para el deber, para el tener o para el hacer, sino para el ser. Ser para el ser, no para la sombra ni para el ego, que son falsas identidades del ser que actúan en defensa y para generar justamente esas armaduras. ¿Hizo sentido? Impresionante, sí, sí, total. Buenísimo. Sí, pero yo creo que también uno es consciente también de lo que vivió y de acuerdo a las vivencias de cada uno, en el fondo te fue resonando. Por eso yo admití que me identifiqué mucho en Paso 5, fueron, que habla de la injusticia, bueno, fueron por ahí experiencias personales que te llevan a, no sé si a tener un bloqueo, pero sí por ahí a tener un poco las actitudes que fuiste nombrando. Cuando hablamos de bloqueo, estamos hablando de que estamos siendo más sensibles frente a algo que nos genera una reacción emocional, que a veces no la gestionamos como deberíamos gestionarla, por eso nos enoja, por eso nos pone tristes, por eso nos genera miedo o temor. Entonces, cuando nosotros gestionamos la emoción, cuando nosotros tomamos conciencia de la herida, eso que sucedió en algún momento, si en el presente llegase a repetirse, no lo tomamos de la misma manera o no le damos la misma magnitud. Y no permitimos que eso nos sobrepase, cayendo y siendo víctimas de nuestro propio invento. Que por ahí es el comenzar con un pensamiento, el run run, y empezar a maltratarnos nosotros por cosas que sucedieron en otro momento, pero que situaciones similares generan exactamente la misma reacción que cuando éramos niños. Percibir e interpretar como un niño interior y no como el adulto que estamos siendo. Y eso impacta, obviamente, en nosotros a nivel emocional y en nuestro entorno. Porque muchas veces no nos damos cuenta. El piloto automático nos lleva a esa acción, a ese accionar, sin darnos cuenta de que, obviamente, Ale, después, cuando estamos sentados, cuando estamos en un momento dado, reflexionando, sí, acá identifico esto, acá identifico aquello, pero hay veces, y yo lo he transmitido ya en algún momento, este verano tuve la posibilidad de realizar un viaje a San Pedro de Atacama. Iba con todo el entusiasmo, pero en un momento dado, el motor comenzó a perder líquido refrigerante. Yo acá, dando la clase, en mi entorno,
en mi trabajo, en mi ciudad. Hubiera pasado eso, lo resuelvo, pero así. En 2 minutos resuelvo la situación. Pero en pleno desierto de Atacama, el motor perdía líquido refrigerante, calentaba. Y se calentaba el motor, ¿y quién más se calentaba? El conductor. Y alguien me lo hizo ver, me lo hizo notar. La compañera de toda mi vida me dijo: pérdida de líquido, pérdida de energía, calentamiento del motor, te estás enojando. No estaba en mi zona de confort, no estaba en el lugar habitual, y mi piloto automático obviamente reaccionó. Me costó tomar conciencia de que lejos, en un pleno desierto, si se quedaba el auto, ¿qué hacíamos? Afortunadamente el auto no se quedó. Paramos muchas veces para que eso no sucediera. Pero eso nos lleva a que después, con el tiempo, obviamente, tuve un aprendizaje muy profundo. Muy profundo. Porque hay veces que es de creer o no creer, pero cuando por ahí algunas situaciones que no tienen que ver con nosotros solamente, acá fue el auto el llamado de atención. Y después se repitió en otra oportunidad con el freno. La pérdida del líquido de freno, se había llevado el auto a hacer un service. Salió el auto del service, llegó al garage, se estacionó. Al otro día, marcha atrás, y la huella del líquido del freno en el suelo. No había que moverlo al auto. Traspolándolo a una situación que estábamos viviendo, había que poner un freno. Porque si seguíamos con esa situación, y podía desencadenar otras cosas. Hay que interpretar esos esas pequeñas sincronicidades, que nos daría por ahí otro tiempo para tratarlo, pero que Sandra y Liliana lo saben muy bien, es esa conexión con el doble cuántico, que nos trae pequeños indicios con el tiempo para alertarnos acerca de situaciones que se pueden llegar a presentar. Gustavo, Sí, Rosa. primero pido disculpas porque yo al test no lo pude hacer, porque no lo sé manejar desde la computadora. Lamento eso, lo comparto con el grupo. Y después fue muy profundo y me quedó muy claro, y te agradezco los 5 pasos para sanar las heridas y también las técnicas para lograr ir revirtiendo todo lo que nos has hablado de cada una de estas heridas, ¿no? Que uno a veces no la ve porque en el hacer los tapa. Y El otra piloto cosa, automático. me quedó en la palabra frenar, del freno que vos hablaste. Y a veces yo pienso frenar uno cuando le viene algo malo, una idea, un pensamiento malo, frenar para que no ocasione más heridas y más run run, como vos decís. Eso también me impactó y me gustó. Cuando me venga algo malo, frenar. Eso aporto yo para este momento, Gustavo. Transmutar ese pensamiento negativo en algo positivo. Exactamente, exactamente. Tal cual, Rosa. Les voy a estar compartiendo el test para quienes no lo pudieron descargar. Lo voy a hacer para todos por WhatsApp. Para que lo Ay, tengan. gracias. Gracias, Gustavo. Bien. Bueno, sin más, entonces,
Veo que alguien ya se está retirando. Gratitud infinita. Y nos reencontramos entonces mañana a las 15:30 horas. Nos vemos. Chao. Hasta entonces. Nos vemos. Nos vemos. Muchas Chao, gracias. chao. Gracias por Chao. estar. Chao, gracias. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.